Hola, ¿qué tal? Acá te saluda Jorge, que Dios te bendiga y te doy la bienvenida en estos momentos a la reflexión semanal. Y el día de hoy quiero compartir contigo sobre cómo podemos cultivar el gozo de la vida cristiana en nuestras vidas. En una reflexión anterior estuve compartiendo algunos ladrones que nos roban el gozo en nuestros corazones, pero hoy quiero compartir cómo puedes cultivar el gozo en tu vida diaria. Sabemos que una de las cosas con las cuales muchas veces carecemos los cristianos es del gozo del Señor. Un predicador dijo que el gozo debería ser la marca distintiva de un cristiano, pero que la realidad muchas veces no reflejamos esa marca en nuestras vidas. Como que nos hace falta el gozo de Cristo en nosotros, poderlo reflejar a un mundo, ¿verdad?, que está perdido. Y en estos breves minutos quiero mencionarte por lo menos tres cosas de cómo tú puedes cultivar el gozo en tu vida cristiana. Déjame decirte como punto número uno que para poder cultivar el gozo en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer o podemos hacer es orar al Señor pidiendo que nos dé gozo en nuestra vida. En el Salmo 51, versículo 12, el salmista David decía de esta manera: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. De alguna manera, ¿verdad? El gozo en la vida de David se había ido, se había acabado. Todos sabemos por la circunstancia y el pecado que David atravesó en su vida, lo cual le mermó el gozo, ¿verdad?, en su corazón. Y una vez que David, ¿verdad?, se confiesa al Señor su pecado, se arrepiente de su pecado, la Biblia nos enseña en este versículo que David está orando a Dios que le vuelva el gozo de su salvación. Ciertamente, si hay algo que nos roba el gozo en la vida, es el pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Lo que nos roba el gozo es el pecado en nuestros corazones. Pero también este versículo nos enseña que debemos pedir, debemos orar a Dios que Él nos vuelva el gozo, ¿verdad?, en nuestros corazones. Probablemente tú dirás que has perdido el gozo, ¿verdad?, en tu caminar por el Señor, por algún motivo, por alguna circunstancia o incluso por pecado. Lo que tú tienes que hacer es volver al Señor y pedirle al Señor que te vuelva el gozo de tu salvación. Pedirle al Señor que te vuelva aquel gozo desde aquel día o como aquel día cuando tú lo conociste por primera vez, cuando tú entregaste tu vida a Cristo, cuando tú te arrepentiste de tus pecados y viniste al Señor Jesucristo y vivías en el gozo del Señor. Debes pedirle al Señor que te vuelva el gozo de tu salvación. Por lo regular, nosotros no pedimos, ¿verdad?, por estas cosas que son de un carácter espiritual. Muchas veces pedimos, ¿verdad?, por cosas materiales, pedimos por la salud, pedimos por el trabajo, pedimos por dinero, ¿verdad? Pedimos por la bendición de Dios, pero muchas veces no pedimos que Dios vuelva el gozo de nuestras vidas. Si tú me estás viendo en estos momentos y tú identificas que en tu corazón te hace falta el gozo, pídele al Señor, ora al Señor, así como David oraba: vuélveme el gozo de tu salvación. Número dos, quisiera mencionarte cómo puedes cultivar el gozo de Dios en tu vida. Pasa tiempo en la presencia de Dios. Pasa tiempo en la presencia de Dios. Escucha lo que dice el Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Escuchaste lo que dice este versículo? En tu presencia, dice, hay plenitud de gozo. ¿Sabes?
Anteriormente dije que nosotros no deberíamos buscar el gozo, sino deberíamos permanecer en el gozo, porque el gozo es una persona, el gozo es Cristo en nuestras vidas. Si tú no has vivido en cercanía al Señor, si tú no has caminado cerca del Señor, lo que el Señor te dice en esta tarde es que necesitas caminar cerca de Él. Dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. El problema es que buscamos el gozo en las cosas pasajeras de este mundo, buscamos el gozo en las cosas del mundo, en las cosas materiales, en las actividades incluso. Pero déjame decirte que en cierta forma aquellas cosas pueden darnos una alegría, un gozo pasajero, pero en la presencia del Señor está el verdadero gozo del cristiano. Cuando tú pasas tiempo con el Señor, cuando tú pasas tiempo en la presencia del Señor. Las actividades de la iglesia pueden darnos un gozo, una alegría momentánea, pasajera. Está bien que debamos participar, ¿verdad? En todas estas actividades de nuestras congregaciones, pero alguien dijo que las actividades no son un sustituto de tu tiempo con Dios. Algunos piensan, ya serví en la iglesia, ya fui un voluntario en esta actividad, ya hice esto o aquello, ¿verdad? Que ya no es necesario pasar tiempo con Dios. La realidad es que no es un sustituto el servir aquí o allá de tu tiempo con Dios, de pasar tiempo en la presencia de Dios. Yo creo que mientras más cosas hacemos en la iglesia, más debemos pasar tiempo con Dios, porque podemos ser engañados de que hacer todo eso ya es pasar tiempo con Dios. La realidad es no, la realidad no es, la realidad es que no es así. Necesitamos pasar tiempo con Dios porque todos necesitamos del Señor en nuestra vida, necesitamos de la palabra de Dios en nuestra vida. Dios necesita ministrar nuestros corazones a través de su palabra, a través de la oración. Y cuando tú estás cerca del Señor vas a experimentar gozo, y cuando tienes gozo vas a poder servir al Señor con gozo, y ese gozo se va a expresar allá en aquellas áreas, ¿verdad?, donde tú vas a servir. Pero hay muchas personas probablemente sirviendo sin gozo. ¿Por qué? Porque no pasan tiempo con el Señor. Entonces, como segundo punto para cultivar el gozo de Dios en tu vida es pasa tiempo con Dios. Vivimos en un tiempo muy acarreado, con muchas cosas, con muchas tareas, con muchas actividades, incluso en la iglesia. Y muchas veces lo último que hacemos es pasar tiempo en la presencia de Dios. Por eso el día de hoy yo te animo a que pases tiempo con Dios. Jesús pasaba tiempo con el Padre. Dice Marcos capítulo 1, versículo 31. Fíjate lo que enseña este versículo. Dice el versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, dice. Y ahí, el Señor Jesucristo, y ahí dice, oraba. Nos ponemos a pensar como si Cristo siendo Dios, Él pasaba tiempo con su Padre. Él pasaba tiempo con el Señor. Y de alguna manera podemos ver por qué Dios usaba a su Hijo, al Señor Jesucristo, de tal manera. Era porque Jesús pasaba tiempo. Hermanos, y si Jesús, o tú que me estás viendo, si Jesús pasaba tiempo con su Padre, ¿cuánto más nosotros que somos simples mortales, humanos y necesitados, necesitamos pasar tiempo con Dios, ¿verdad? En su presencia. ¿Para qué? Para cultivar el gozo de Dios en nuestras vidas. El gozo de Dios en nuestras vidas. Para esto yo te animo a que tú determines un tiempo especial durante el día para que agarres tu Biblia, te pongas a orar un tiempo, a meditar en las Escrituras, a decirle al Señor, háblame, suple la necesidad que yo tengo espiritualmente, vuélveme el gozo de la salvación. Necesitas determinar un tiempo con Dios, pasar un tiempo con Dios. Debes eliminar las distracciones. Vivimos en un mundo de muchas distracciones y si no tenemos control o autocontrol,
todas esas distracciones van a absorber el tiempo que tú y yo deberíamos pasar en la presencia de Dios. Acuérdate de María. María era una mujer que amaba al Señor y dice Lucas 10:39 que era una mujer que sentándose, dice, a los pies de Jesús, escuchaba la palabra del Señor. Y como punto número 3, en cómo tú y yo podemos cultivar nuestro gozo en el Señor. Número 3, debemos mantener un espíritu confiado en el cuidado de Dios. Mantener un espíritu confiado en la protección, en la provisión y en el cuidado de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque ya en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo a 10, el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A pesar de que Pablo podría haber pasado por escasez o habría tenido abundancia, él dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En otras palabras, el apóstol Pablo siempre mantuvo un espíritu confiado en que a pesar de pasar por la necesidad o quizá tener la abundancia, él había aprendido a contentarse, aprendió a tener el gozo de Dios en su vida en medio de las dificultades o las circunstancias diversas que él podría haber estado atravesando. Probablemente tú estés atravesando por alguna circunstancia. Mantén un espíritu confiado. Dios está en control. Dios conoce esa situación y Dios está usando esa situación. ¿Para qué? Para que tú y yo crezcamos a la imagen de Cristo. Dios no va a dejarte solo. Dios no te va a desamparar. Dios no va a olvidarte de tu persona, de tu familia, de tus necesidades. Pero también Él necesita ver un espíritu confiado. Quizá en estos momentos estés pasando por algo, pero mantén el gozo. Confía en Dios, Él tiene la respuesta, Él es el Dios omnipotente, ¿verdad? En la Biblia lo conocemos como el Dios omnipotente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y como punto número 4, cómo tú puedes cultivar el gozo del Señor es sirviéndole a Él todas las veces que tú puedas servirle. Aunque ciertamente, ¿verdad? En las actividades, como dije, no son sustituto de nuestra comunión, nuestro tiempo con Dios, pero ciertamente servir a Dios trae gozo a nuestras vidas. Servir al Señor en la iglesia local, servir al Señor quizá a alguien que no conoce a Cristo, servir al Señor a algún hermano en tu congregación, servir al Señor, ¿verdad? En algún ministerio de tu iglesia, darle tiempo al Señor, dedicarle, ¿verdad? Tu vida al Señor trae gozo al corazón porque sabes que no le estás sirviendo a cualquier persona, le estás sirviendo a Dios, le estás sirviendo a tu Salvador. Lamentamos, ¿verdad?, que en muchas congregaciones hay personas que nunca van a servir al Señor, que nunca quieren incluso dedicar algunas horas, ¿verdad?, para servir al Señor en determinadas necesidades de la iglesia, de la congregación. Pero, ¿sabes? Si hay algo que trae gozo es servir a Cristo, servir a aquel, ¿verdad?, que te salvó como por gratitud, ¿verdad? Porque así deberíamos servir a Cristo, por gratitud, por lo que hizo por nosotros en la cruz. Pagó nuestros pecados, cargó, ¿verdad?, nuestros pecados en la cruz. ¿Para qué? Para darnos la salvación, para darnos el perdón, la vida eterna y la esperanza de estar con el Señor. Querido amigo que me escuchas el día de hoy y que estás viendo este breve video o esta reflexión de la semana, cultiva el gozo del Señor en tu vida. Dije que puedes cultivarlo orando al Señor. Pídele que aumente el gozo de Dios en tu vida. Número 2, pasa tiempo con Dios. Determina un momento en el día para ir a la presencia del Señor, porque ahí está la plenitud del gozo. Y número 3, confía en el Señor, de que Él está en control de todas las cosas. Y 4, sirve al Señor en alguna área que tú puedas ser de utilidad. ¿Por qué? Porque ahí también está el gozo. Que Dios te bendiga y que el Señor nos ayude a seguir
cultivando el gozo y que realmente el gozo llegue a ser esa marca distintiva de nosotros en nuestra vida, de ti en tu propia vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima, reflexión semanal en este canal de Librería Cristiana Madai. Nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.